Hola, bienvenidos a Más allá del crimen. He recibido un comentario en el podcast de iVoox donde, pues uno de vosotros me decíais que nunca dejo mi nombre y es que eso es totalmente cierto. Así que hoy vamos a hacer la presentación tal y como se merece. Esta semana quiero contaros la horrible historia de Regan Hancock y de cómo perdió la vida en la recta final de su embarazo. Su asesina, una amiga a la que conoció en las redes. El motivo, simple y llanamente porque quería a su bebé. Hoy vamos a adentrarnos en este horripilante crimen que ya tiene sentencia judicial, tan solo de hace apenas un par de semanas. Quedaos conmigo hasta el final para conocerla. Mi nombre es Susana García y quiero daros la bienvenida a Más allá del crimen. Comenzamos. Bienvenidos a Más allá del crimen. El 9 de octubre de 2020, un policía de Idabel, en Oklahoma, detiene a un vehículo por exceso de velocidad. El coche lo conduce una chica de 27 años. Cuando el agente se acerca al coche, se encuentra una chica muy nerviosa que lo único que le dice es que necesita un médico. La chica sujeta en sus brazos a un recién nacido. Explica cómo puede que acaba de dar a luz en su coche mientras que conduce, que se ha puesto de parto y ha dado a luz en la cuneta. El bebé no respira y a toda prisa coge de nuevo su coche en busca de un médico. Hay versiones que dicen que la chica, cuando vio que la policía le perseguía por exceso de velocidad, llamó ella al 911 para decir que le perseguía a la policía y que por favor que le mandaran una ambulancia, que iba a parar en la cuneta. Sea como fuere, el caso es que una ambulancia se acerca hasta la zona y llevan a la chica y al bebé al hospital. Nada más ingresar ambos, declaran al bebé muerto. Los médicos se centran ahora en la madre y en asegurarse de que está bien, tras un parto ella sola en su coche. Pero la mujer se niega a que ningún médico la vea. Más o menos a la misma hora, el 911, la misma persona que atiende a la chica cuando supuestamente ha dado a luz, recibe otra llamada de urgencia. Una mujer denuncia que acaba de encontrar muerta a su hija en casa de esta. Regan Hancock está tirada en el suelo, envuelta en un gran charco de sangre. Lo más asqueroso y despreciable de este caso es que Regan, de tan solo 21 años y que está en la recta final de su embarazo, ha sido rajada en la zona abdominal, de lado a lado, y le han sacado al bebé. Para cuando dan la alerta, los médicos que atienden a la mujer que acaba de perder a su bebé no entienden por qué la chica no se deja evaluar por los sanitarios. De lo que sí que se han dado cuenta es de que el bebé no tiene 35 minutos de vida como dice la madre, sino que ha nacido bastante tiempo antes. También ven que el bebé no estaba para nacer, por lo que no entienden cómo se ha puesto de parto de repente en su coche. Cuando consiguen evaluarla se dan cuenta de que las ecografías muestran que no tiene útero ni sangre interna. Tan pronto como tienen constancia de lo que le ha ocurrido a Regan, entienden que se encuentran ante la presunta asesina y la chica es detenida. Para entender, si es que se puede usar este término, dadas las terribles circunstancias, esta situación, voy a rebobinar un poco en el tiempo. Regan Hancock nace el 14 de noviembre de 1988. Sus padres se divorcian cuando es pequeña, pero tiene muy buena relación con ambos. Con quien habla a diario, una vez que ya se ha independizado, es con su madre. Trabaja para una empresa en atención al cliente y forma parte de la iglesia. Conoce a su chico cuando apenas son unos adolescentes. Para cuando se anuncia su compromiso, Regan y Homer ya son padres de una niña de 3 años. La pareja mantiene una relación activa y visible en las redes sociales, postean como padres y se comentan los posts que publican el uno del otro. Son muy activos en las redes y siempre se están dejando mensajes de te quiero y se muestran muy felices juntos. Cuando Regan se queda embarazada por segunda vez, lo anuncia en su perfil. Está realmente feliz. Ella y Homer van a tener a su segunda niña y lo publican a los 4 vientos.
La niña ya tiene nombre, Broxin. La familia y los amigos están entusiasmados y muestran su cariño e ilusión a la pareja. Entre esos amigos está Taylor Parker. Las dos chicas se conocen en Facebook. Taylor tiene 27 años, está divorciada 2 veces. Tiene un hijo con uno de sus exmaridos y otro niño con otro hombre que nunca se involucró en su cuidado. Ahora tiene un novio nuevo. Taylor también publica en su perfil en julio de 2020 que está embarazada por 3ª vez y esta vez de una niña. La chica está muy feliz porque después de 2 chicos su sueño es tener una niña y por fin lo ha conseguido. Publica fotos junto a su chico en su granja mostrando su barriga, muy al estilo cowboy, junto a un caballo o un ternerito. Las 2 chicas se hacen bastante amigas, ambas van a ser mamás, las 2 de una niña, y eso ha hecho que entre ambas surja una bonita amistad. Las 2 comparten los mismos intereses y además están embarazadas del mismo tiempo, así que las 2 siguen el embarazo de la otra muy de cerca. Regan lleva años de relación con Homer y es cuando se queda embarazada por 2ª vez que Homer le pide matrimonio. A la pedida acude Taylor, quien le saca fotos a la familia durante la fiesta de pedida. Y hasta aquí lo que podría ser una historia cualquiera, de una persona cualquiera, tal vez nuestra, de una amiga, de una hija, pero nada es lo que parece. Como ya os he contado antes, Taylor Parker tiene 2 hijos varones. Después del segundo niño, a Taylor le tienen que practicar una histerectomía. Le extirpan el útero en 2015 y es así como no puede tener más hijos. La chica se derrumba, su sueño es tener una niña y esta noticia realmente la deja devastada. La relación con su marido se ve afectada y terminan por divorciarse. Poco después conoce a otro hombre con el que se casa más tarde. Os recuerdo que este es su segundo marido. Este hombre, Hunter, afirma que Taylor nunca le comentó que no podía tener hijos, pero sí que tenía diversos problemas de salud. Las únicas personas que saben que no puede tener hijos son sus amigas, a las que no les cuenta que tiene una histerectomía, sino que tiene un cáncer de útero. En ocasiones les dice que ha sufrido un aborto para así tener la atención de sus amigas y de su propia pareja, la que por supuesto no sabe nada de su historial médico. Lo que vemos hasta el momento es que esta chica, Taylor, es una mentirosa patológica, y no solo en relación a su condición de infértil, sino que miente por cualquier motivo. Esto, y no es de extrañar, termina por romper su segundo matrimonio en el año 2019. Unas semanas después, en un rodeo, conoce a Wade, con quien mantiene una relación de esas que se pueden considerar una montaña rusa. Los que los conocen dicen que ella es la que está más por la relación, quiere ir muy deprisa. Wade no se libra tampoco de las mentiras de Taylor, y aquí es donde sus mentiras se empiezan a hacer bola. Desde un principio, Taylor le dice a su pareja que va a adquirir una granja para ambos, una granja de, en algunos sitios he leído que de $3,5 millones y en otros que $4,5 millones. El caso es que es una granja carísima. Incluso llama a la agencia que vende esta granja para interesarse por ella y llegan incluso a firmar una reserva. En los documentos ella firma como Taylor Parker Griffith, que es el apellido de su chico, pero no están casados aún. También asegura que va a hacer una transferencia que le va a llegar de su padre, que es un magnate del petróleo, y luego cambia y dice que es de un abuelo que es millonario porque tiene empresas de sirope. El caso es que la transferencia nunca llega y el rancho no lo pueden comprar. También se interesa por otras 2 propiedades de unos 20 millones de euros y aquí dice que está esperando el dinero de un tío que es carnicero, pero ese dinero tampoco llega. Su pareja es el que llama a la agencia para preguntar cómo está el tema de la venta y le dicen que la negociación se ha cancelado. Como esa historia no se la cree nadie, precisamente para que nadie sospeche de sus mentiras, decide entonces contar otra mentira. Le dice que su madre le ha robado la herencia y que ha contratado a un matón para acabar con ellos. Y mentira sobre mentira.
También le dice a su chico que está embarazada. Por supuesto, a este no le cuenta nada sobre la histerectomía, ni cáncer, ni nada. En enero de 2020 le dice que sale de cuentas en septiembre de ese mismo año. El chico no se lo espera y desde un momento sospecha de ella, pero lo que sospecha él es que la chica lo que está haciendo es intentar atraparle de alguna manera. Lo que no sabe Taylor es que un mes antes de que la chica anuncie su tercer embarazo, su segundo exmarido se entera de su nueva relación y llama al hermano pequeño de Wade para decirle que tengan cuidado con ella, que es una mentirosa y que tiene tendencia a inventarse su historial médico y fingir embarazos. Este chico no le dice nada a Wade, pero sí a su madre, y es ella quien habla con su hijo. Pero Wade se enfada porque cree que su familia lo que quiere es que rompan. Y es que la madre de Wade ya ve bastantes banderas rojas en Taylor. Para empezar, que la chica no tiene la custodia de sus hijos. Su embarazo tampoco se empieza a notar hasta agosto, es decir, un mes antes de salir de cuentas, tal y como ella misma asegura. Llegado a un punto de la relación, Wade le cuenta a Taylor lo de la llamada de su ex a su hermano y ella le dice que ni caso, que su exmarido está celoso y muy enfadado por no haber cogido nada de su herencia. Con esa herencia que iba a comprar una granja de más de 3-4 millones de dólares. La verdad es que el rancho es impresionante. La historia de Taylor y de su embarazo se ve respaldada por el COVID. En el año 2020, solo puede ir una persona al médico y si en caso de que pueda ir alguien más, Taylor se inventa que va con su madre. Así que su pareja nunca va con ella a una revisión. Él lo intenta, llama a las clínicas donde se supone que ella acude, pero la ley de protección de datos le impide obtener más información. Ella le muestra ecografías de sus embarazos anteriores para seguir con su mentira. Compra una tripa de mentira de esas que se usan en las películas para parecer una mujer embarazada real. Esto lo hace porque Wade, ya mosqueado, le dice que cómo puede ser que en agosto, un mes antes de dar a luz, aún no tenga tripa de embarazada. Y de un día para otro, con su tripa de mentira, ¡pof!, parece una embarazada real. Aquí entra en juego ahora el primer exmarido de Taylor, que cuando se entera de que está embarazada, le manda unos mensajes a Wade y le dice que eso es imposible, que en 2015 le practicaron una histerectomía y que por tanto no puede tener hijos. Wade está alucinando. Por un lado, todos estos ex hablando pestes de su chica y por otro, su chica embarazada y feliz que le asegura que van a tener una niña, y las ecografías y toda la historia. Al chico se le ocurre mandarle a Taylor los pantallazos de los mensajes y aunque se muestran anónimos, ella le dice que no les haga caso, que seguramente es uno de sus ex celosos y que todo está bien. El 30 de septiembre, días después supuestamente de salir de cuentas, Taylor es vista entrando en una clínica en Texas. Se registra como una nueva paciente. Allí se pone a llorar y cuando la chica de recepción le pregunta si está bien, ella le dice que su pareja acaba de fallecer, que es militar y que ha muerto de servicio y que ese momento para ella en la clínica es muy emocional y así consigue cambiar la fecha de su cita médica. Su mentira va llegando a su fin y Taylor sabe que tiene que fijar una fecha de parto, el 6 de octubre de 2020. ¿Y qué ocurre justo el día antes? El día 5, que en casa de Wade y Taylor se produce un incendio. También, misteriosamente, hay un aviso de bomba a la clínica donde Taylor tiene su inducción al día siguiente. El día 8, Taylor escribe a su amiga Regan y le dice que tiene un regalo para su bebé, ya que, no nos olvidemos, ambas están embarazadas. Las dos chicas se han hecho amigas porque Taylor ha buscado grupos en Facebook de mujeres a punto de dar a luz por su zona y tienen una relación muy especial, como ya hemos visto anteriormente. Esa misma noche, el 8 de octubre, Taylor se acerca a casa de Regan a llevarle su regalo. Su marido las deja hablando en la cocina mientras toman algo. Las dos se despiden y Homer y Regan se van a dormir. La mañana del 9 de octubre de 2020, Homer se marcha a trabajar. En su casa se quedan Regan y su hija de 3 años.
Esa mañana, Regan y Taylor intercambian mensajes. Regan también escribe a su marido. Hasta aquí, todo normal. Son aproximadamente las 8:30 de la mañana. A las 9:15, un vecino le manda un mensaje por Facebook a Homer y le dice que su perro, que es un cachorro, está suelto por las calles del vecindario y la puerta del garaje está abierta, cuando siempre está cerrada. El hombre llama a Regan para saber qué está pasando, pero ella no atiende a sus llamadas y se preocupa. Llama a la madre de Regan, que trabaja muy cerca de la casa de la pareja, y ella le dice que se quede tranquilo, que va a ser ella la que se asegure de que todo está bien. Pero cuando la mujer entra en el domicilio, se encuentra a su hija tirada en el suelo del salón, abierta de par en par. Llama como loca a la policía y les asegura desde un principio que sabe que su hija está muerta por la cantidad de sangre que hay. Su pelo está completamente rojo. Al entrar, ha visto una huella de sangre en el pomo de la puerta que ha abierto con una camiseta. También asegura que hay una huella de sangre de una pisada a la entrada. El padrastro de Regan es el segundo en llegar. Al ver a su exmujer tirada en el suelo llorando y a su hija muerta, lo primero que piensa es ¿dónde está mi nieta? Y la busca como un loco por la casa. Y la encuentra en la cama, bajo una sábana, sin ningún rasguño. Su marido llega poco tiempo después, pero no le dejan entrar a la casa. Consideran que no es bueno para él que vea el estado en el que está Regan. Los investigadores llegan a la escena y descubren que Regan fue atacada en varias estancias de la casa para terminar falleciendo en el salón. Tenía heridas de defensa en sus manos y brazos, más de 100 puñaladas en todo su cuerpo, la nariz rota y 5 roturas de cráneo, entre otras barbaridades. También se dan cuenta de que le han arrancado a su bebé. Y así volvemos al inicio de esta historia. Taylor es detenida en el hospital donde ingresa tras mentir a todos y dar a luz. Ha estado 2 años en prisión acusada de asesinato y secuestro. Su juicio ha concluido hace muy poco. Ha confesado que tuvieron una discusión y que debido a las heridas de Regan, esta le pidió que sacara a su bebé para salvarlo y que por esa razón lo hizo. No recuerda haberla apuñalado. Se ha declarado inocente. A pesar de sus declaraciones, con todas las evidencias que disponen, Taylor Parker es sentenciada a pena de muerte. Mentiras que le han llevado a terminar encerrada escuchando un TikTok cada día de lo que le quede de vida. Pero lo que es peor, una chica de 21 años brutalmente asesinada y un bebé no nato arrancado de su madre para siempre, y que si hubiera recibido oxígeno nada más nacer, habría sobrevivido. Y una familia destrozada, una tragedia que nunca debió ocurrir. Y yo me pregunto, ¿Wade no vio nunca a Taylor sin ropa? ¿No le dio un beso a su supuesta barriga de embarazada? Es cierto que hasta un mes antes no se compró una tripa de mentira, pero son pareja, viven juntos. Esta pregunta tal vez ya no tiene sentido. Lo que ha pasado ya ha pasado. Una mentirosa patológica que llevó sus mentiras hasta límites insospechados. Por el camino, 2 vidas inocentes. Y hasta aquí la historia de hoy. Gracias a todos por estar aquí una semana más. Gracias a todos por estar conmigo una semana más. Nos vemos muy pronto con más casos reales en Más Allá del Crimen.